Las fuerzas financiadas por la OTAN en Ucrania van camino al desastre. Se ha revelado que las fuerzas aeroespaciales rusas han destruido a más de 100 mercenarios en un solo día. En ese mismo contexto, de manera sorprendente, la convocatoria del presidente ruso Vladimir Putin convocó a más de 10.000 personas a las pocas horas de haberse publicado la movilización parcial. El exitoso avance de las fuerzas ucranianas quedó reducido a nada a las pocas semanas, frente a la potencia del ejército ruso. En ese contexto, hace unas horas, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron a más de 100 mercenarios extranjeros en la República Popular de Donetsk. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, quien señaló que durante una operación especial realizada en la República Popular de Donetsk, las unidades rusas destruyeron en un solo día a más de un centenar de mercenarios extranjeros y a más de 400 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a los nacionalistas. Así lo informó este 23 de septiembre el Ministerio de Defensa de Rusia. El documento señala que en las áreas de Savlayak y el asentamiento de Osernoye de la República Popular de Donetsk, unidades de mercenarios extranjeros fueron alcanzados por fuego, habiendo sido eliminados más de 100 mercenarios. El documento señala asimismo que las fuerzas aeroespaciales también lograron destruir a más de 190 militares y 12 unidades de equipo militar durante los ataques en las posiciones de los grupos tácticos Choika y los puntos de despliegue temporal de los batallones nacionales SNIK, Dnepr y Gepard. El informe señala también que los ataques de la aviación aeroespacial, las del ejército de tropas de misiles y la artillería golpearon a los puntos de despliegue temporal de la infantería motorizada 59 y las brigadas mecanizadas 63 en las áreas de los asentamientos de Verniskoye y Ternopody en la región de Nikolayev. Las pérdidas del enemigo ascendieron a más de 130 militares en esta región, agregó el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las unidades rusas atacaron 4 puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 2 puestos de mando y observación, reprimieron 74 unidades de artillería, así como fue destruida la mano de obra y equipo en 142 distritos. A ello se añadió que 3 almacenes de municiones y armas y un sistema de defensa Bek-1 fueron destruidos. Los aviones cazas rusos BKS también derribaron un avión MiG-29 ucraniano y 2 Sukhoi 25. El informe señala que desde el 24 de febrero Rusia llevó a cabo una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El informe detalla que desde el 24 de febrero Rusia lleva a cabo una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El presidente ruso llamó a su operación la protección de las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Según el presidente ruso, el objetivo final de la operación militar es la liberación del Donbass y la creación de condiciones que garanticen la seguridad de la propia Rusia. En ese contexto se han difundido imágenes en las que se puede observar gran cantidad de gente trasladándose para participar en el referéndum de adhesión a Rusia. Veamos las imágenes. En ese contexto, pese a la gran campaña de desprestigio contra el presidente ruso con respecto a que la movilización parcial convocada por el Kremlin sería un completo desastre, hace unas horas numerosos medios han reportado que aproximadamente unos 10.000 rusos se enlistaron en la primera jornada de movilización parcial sin esperar siquiera recibir la citación por parte del Kremlin. Este hecho denota lo que ya se sabía en las encuestas, que el presidente ruso tiene un gran respaldo de su población. El periódico digital En 20 Minutos sobre este tema publicó lo siguiente: cerca de 10.000 hombres se enlistaron en las filas del ejército ruso para ser enviados a Ucrania en el marco de la primera jornada de movilización parcial decretada por el presidente ruso Vladimir Putin, informó este jueves el ejército ruso. El informe señala que en la primera jornada de movilización parcial en los comisariados militares se apersonaron voluntariamente cerca de 10.000 personas sin esperar recibir su citación, explicó Vladimir Simblansky, portavoz del Departamento de Movilización del Estado Mayor de Rusia, a la agencia Interfax. La nota señala que según el decreto presidencial serán movilizados más de 300.000 personas, aunque la prensa independiente informó de la existencia de una cláusula secreta que permitiría al ejército ruso llamar a filas hasta 1 millón de hombres, lo que fue negado inmediatamente por el Kremlin. El alto militar ruso también explicó que la prioridad de la movilización la tendrán los tiradores, tanquistas, artilleros, conductores y mecánicos, además de otros técnicos y especialistas independientemente de su rango militar. A su vez que también detalló que en principio esos reservistas
realistas, en los que se valora la experiencia en el combate, serán desplegados no en el frente, sino en las retaguardias de los territorios ocupados por Rusia en el Donbass y al sur de Ucrania. Vamos con el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, desde San Sebastián, España, para ayudarnos a profundizar en este tema. Maestro, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Para Preocupación Internacional se habla de despliegue de armamento nuclear entre los aliados de ambos lados. ¿A dónde se está dirigiendo este conflicto? ¿Acaso se ha perdido la brújula? Bueno, este conflicto se está dirigiendo a una cosa que ya se esperaba, ¿no? Decía Napoleón que se sabe cuándo empieza una guerra, pero no se sabe cuándo acaba, ¿no? La situación actual, lo que está claro para Occidente es que Rusia es una fuerza que va ganando paulatinamente, va avanzando en Ucrania y va centrando. Las únicas fuerzas que resisten en estos momentos en Ucrania parecen ser las fuerzas fascistas, y todo el panorama propagandístico que se hace desde Occidente es un panorama, digamos, para justificar la obsesión de Occidente de continuar la guerra, ¿no? ¿Dónde se va a ir a parar? Pues se va a ir a parar a una situación en la cual Europa, no Estados Unidos, Europa se va a encontrar con un dilema. O continúa con el ataque y la guerra contra Rusia, o el problema económico de Europa se va a profundizar todavía mucho más. Problema energético, problema alimentario, etcétera, etcétera, ¿no? Y Europa va a tener que optar. Y cuando llegue un momento, Europa prácticamente va a tener una discusión interna: o obedecer a Estados Unidos, o por el contrario, distanciarse de Estados Unidos y llegar a una tregua con Rusia. Pero aquí hay otro factor. Estados Unidos ha creado en Europa un grupo de europeos incondicionales de Estados Unidos, grupos fascistas que dominan en Ucrania, grupos de extrema derecha que dominan en países de Europa, que en ningún momento, en ningún modo quieren ni están dispuestos a llegar a un acuerdo con Rusia. Desde Europa precisamente hay esta serie de preocupaciones: el alza de precios, suministro a futuro, efectos que ahora no se ven. A ellos se suman voces de rechazo a la entrega de ingentes cantidades de armamento europeo a Ucrania desde la dirección básicamente del señor Josep Borrell, que es el que está poniendo la cara, que podría necesitarse más adelante, dicen expertos. Además, la intermitente presencia de Estados Unidos. Europa está siendo la víctima colateral, ¿y a qué costos va a terminar esta víctima colateral? Bueno, la Europa de los pobres sí está siendo la víctima colateral. La Europa de los ricos no. La Europa de los ricos quiere esta guerra para ganar más dinero. Ese es el problema. Entonces, los costos de Europa hay que dividirlos entre la Europa rica y la Europa pobre. Es la Europa rica la que se está beneficiando y la Europa pobre la que está pagando las consecuencias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.